Al pasar junto a la vendedora de flores, el millonario quedó paralizado al ver su collar, el mismo que su hija usaba antes de desaparecer hace 22 años. Don Rodrigo Santillana había aprendido a convivir con el vacío, no a llenarlo, no a ignorarlo, simplemente a existir a su alrededor, como quien camina por los bordes de un abismo sin mirar hacia abajo. A sus 53 años, cada mañana se despertaba en esa mansión de Polanco, que alguna vez fue un hogar, y ahora era apenas un mausoleo de recuerdos que se negaban a descansar en paz. La rutina era siempre la misma: café negro, demasiado amargo, el periódico que nunca leía completo, la mirada inevitable hacia el portarretrato en su escritorio, Valentina a los 4 años, con esos rizos castaños que heredó de su madre Camila, esos ojos color miel que brillaban con una inocencia que el mundo le arrebató, y ese collar, ese maldito collar de perlas con el dije de zafiro en forma de corazón que había pertenecido a la familia Montes por generaciones. 22 años buscando a una niña que ya sería mujer, 22 años preguntándose si seguía viva, si pensaba en él, si recordaba algo, 22 años de investigadores privados, programas de televisión, recompensas millonarias que nunca llevaron a nada, 22 años durmiendo al lado de Lorena Villalobos, su segunda esposa, en una cama que se había convertido en territorio neutral de 2 náufragos que compartían el mismo barco hundiéndose, pero ya ni siquiera se hablaban. El negocio seguía adelante porque tenía que seguir. La constructora Santillana era una de las más grandes de México, y Rodrigo funcionaba en piloto automático, firmaba documentos, asistía a juntas, tomaba decisiones que movían millones de pesos, pero era como ver a un actor representando el papel de empresario exitoso, mientras por dentro solo quedaban cenizas. Aquel domingo de octubre, 2 décadas y 2 años después de perderlo todo, Rodrigo despertó con la sensación familiar de no poder respirar dentro de su propia casa. Las paredes parecían cerrarse sobre él. Cada habitación susurraba el nombre de Valentina. El cuarto que había sido de ella permanecía intacto, como un santuario que Lorena nunca se atrevió a tocar, aunque Rodrigo sabía que lo odiaba. Los juguetes cubiertos de polvo, la cama pequeña con sábanas de princesas, el closet lleno de vestidos que una niña de 4 años jamás volvería a usar. Se vistió sin hacer ruido, aunque Lorena llevaba años durmiendo en la habitación de invitados del otro lado de la mansión. No hubo desayuno juntos. No hubo buenos días. Hacía tiempo que habían dejado de fingir. Rodrigo salió de la casa sin rumbo fijo. Solo sabía que necesitaba aire, necesitaba caminar, necesitaba estar en cualquier lugar que no fuera ahí. Su chofer le ofreció llevarlo, pero negó con la cabeza. Hoy quería perderse en la ciudad, ser un hombre anónimo más entre millones. Manejó hasta el centro histórico sin pensarlo mucho. Estacionó donde pudo y comenzó a caminar por las calles empedradas, entre vendedores ambulantes y turistas con cámaras colgando del cuello. Octubre en la Ciudad de México traía ese cielo gris que parecía pesar sobre los hombros de todos, perfecto para su estado de ánimo. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando cuando algo, un instinto, el destino, o quizás solo la casualidad cruel, lo hizo detenerse frente a una pequeña florería de esquina. El local era modesto, con la pintura descascarada y un letrero que decía simplemente «Flores del Centro». Nada especial, nada que debiera llamar su atención, pero había algo, un magnetismo inexplicable que lo jaló hacia el escaparate, y entonces la vio, una mujer joven, 26, tal vez 27 años. Acomodaba margaritas blancas con una delicadeza casi artística, cabello castaño ondulado cayendo sobre sus hombros, perfil delicado, concentrada en su trabajo, algo en la manera en que movía las manos, en el ángulo de su rostro. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cuando ella giró ligeramente la cabeza, el mundo dejó de existir. Esos ojos, color miel, idénticos a los de Camila, idénticos a los de Valentina en aquella fotografía que había memorizado hasta el último detalle. Pero no fue eso lo que hizo que el corazón de Rodrigo dejara de latir por un segundo interminable. Fue el collar. Ahí, colgando de su cuello con una familiaridad imposible, estaba el collar de perlas antiguas con el dije de zafiro en forma de corazón, cada perla en el orden exacto que Rodrigo recordaba. El zafiro con esa pequeña imperfección en la esquina superior derecha
que solo alguien que lo hubiera observado 1000 veces notaría. Era imposible, completamente imposible. «Dios mío», susurró, y su voz sonó como si viniera de muy lejos. Sus piernas se movieron solas. Empujó la puerta de la florería y una campanita anunció su entrada. La joven levantó la mirada y le dedicó una sonrisa profesional. Cálida, pero reservada. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» Rodrigo abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. La miró fijamente, tal vez por demasiado tiempo, porque la sonrisa de ella vaciló un poco. Había algo en esos ojos color miel, una tristeza antigua, una sombra que hablaba de dolor conocido. «Ese collar», finalmente logró articular, y su voz sonó quebrada. «Por favor, dígame dónde lo consiguió». La mano de la joven voló instintivamente hacia la joya, un gesto protector que parecía inconsciente. La sonrisa desapareció por completo. Es una larga historia, señor. Tengo tiempo», respondió Rodrigo, y algo en su tono, desesperación apenas contenida, hizo que ella lo mirara con más atención. Hubo un silencio denso. La joven lo estudió con cautela, como si estuviera evaluando si podía confiar en este extraño de ojos grises que había entrado a su florería, y la miraba como si fuera un fantasma. «Este collar ha estado conmigo desde que tengo memoria», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Perteneció a mi mamá, bueno, a la mujer que me crió». «¿Cómo que la mujer que la crió?» Rodrigo dio un paso adelante sin darse cuenta. Ella retrocedió ligeramente, pero algo en la angustia de ese hombre la detuvo. Tal vez fue la forma en que la miraba, no con malicia ni locura, sino con un reconocimiento que desafiaba toda lógica. «La señora Socorro Ramírez me encontró cuando yo tenía como 4 años. Las palabras salieron lentas, cuidadosas. Estaba sola en la terminal de autobuses del norte. No recuerdo nada de antes de ese día. Ella esperó horas a que alguien viniera por mí, pero nadie llegó, así que me llevó con ella». El mundo de Rodrigo se inclinó peligrosamente. Con manos temblorosas sacó su celular del bolsillo del saco. Buscó en sus fotos. No tuvo que buscar mucho. La tenía guardada en favoritos. Y le mostró la pantalla. «¿Es usted?» La joven tomó el celular con manos inseguras. La imagen mostraba a una niña pequeña de cabello rizado, vestido rosa, sonrisa tímida, y ese collar inconfundible alrededor de su cuello. Toda la sangre abandonó el rostro de la muchacha. El celular casi se le cae de las manos. «Dios santo, esa soy yo. Usted es mi hija». La voz de Rodrigo se quebró completamente, y las lágrimas que había contenido por 22 años finalmente se desbordaron. «Usted es mi Valentina». Y ahí, en esa pequeña florería del centro histórico, en una mañana gris de octubre, 2 vidas que el destino había separado brutalmente volvieron a colisionar en un momento que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. La joven, Valentina, podía siquiera atreverse a pensar ese nombre. Se quedó mirando la fotografía en el celular como si fuera un objeto alienígena. Sus dedos temblaban tanto que Rodrigo temió que dejara caer el aparato. «No, no puede ser», susurró ella, pero su voz carecía de convicción. Sus ojos saltaban entre la imagen de la niña y el rostro de Rodrigo buscando. ¿Qué? ¿Confirmación? ¿Una señal de que esto era real y no alguna broma cruel? «El collar», Rodrigo señaló con un dedo tembloroso. «Ese collar perteneció a mi esposa, Camila Montes. Era una reliquia familiar, que pasó de generación en generación. Cuando ella murió en el parto, fue lo único que le quedó a nuestra hija, a Valentina». La joven se llevó ambas manos al collar, como queriendo protegerlo, o tal vez arrancárselo. Su respiración se aceleró. «Yo necesito sentarme». Había una silla pequeña detrás del mostrador. Se dejó caer en ella con movimientos torpes, sin soltar el celular. Rodrigo se acercó despacio, con el cuidado de quien se aproxima a un animal herido que podría salir corriendo en cualquier momento. «¿Cómo se llama?», preguntó con suavidad. «Esperanza», respondió ella con voz hueca. «Esperanza Flores. Socorro me puso ese nombre porque decía que yo era su esperanza de no morir sola en este mundo». Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Socorro.
una desconocida que había cuidado a su hija por 22 años, mientras él la buscaba desesperadamente por todo México. ¿Puede contarme qué pasó? ¿Cómo la encontró? Esperanza levantó la vista. Había lágrimas acumulándose en esos ojos color miel que eran tan dolorosamente familiares. Socorro vendía flores en las calles. Era muy pobre, ¿sabe? Apenas tenía para comer. Ese día había ido a la terminal de autobuses porque allá siempre había más gente, más posibilidades de vender algo. Y me vio sentada en una banca, sola, agarrando este collar como si fuera lo único que me mantenía viva. La voz de Esperanza se quebró, pero continuó. Traía puesto un vestido rosa, todo sucio y roto, los pies descalzos y llenos de sangre, como si hubiera caminado mucho. No dejaba de llorar, pero no podía hablar. Socorro dijo que parecía que estaba en shock. Conmohida, me preguntó mi nombre, de dónde venía, pero yo solo lloraba y lloraba. Rodrigo tuvo que apoyarse en el mostrador. Las imágenes que Esperanza pintaba con sus palabras eran insoportables. Su pequeña Valentina, aterrorizada, herida, sola en una terminal de autobuses. Socorro esperó horas, continuó Esperanza. Le preguntó a guardias de seguridad, a gente que pasaba, buscó a alguien que estuviera buscando a una niña perdida, pero nadie vino. Cuando empezó a oscurecer, ella tomó una decisión. Se la llevó a su casa. Rodrigo completó la frase, y no había acusación en su voz, solo un dolor profundo. Sí, vivíamos en una vecindad en Iztapalapa. Era horrible, con goteras y ratas, pero era lo que ella podía pagar. Socorro me dijo años después que tuvo miedo de llevarme con las autoridades porque conocía historias terribles de niños en orfanatos, de traficantes, de gente mala. Ella era analfabeta, nunca confió en el gobierno ni en la policía, así que decidió criarme como si fuera su hija. ¿Nunca intentó encontrar a su familia? Esperanza negó con la cabeza, y más lágrimas rodaron por sus mejillas. Ella decía que sí buscó al principio, que estuvo atenta a noticias en la tele cuando iba a las tiendas, que preguntaba, pero el tiempo pasaba y nadie aparecía, y cada día que me tenía se encariñaba más conmigo. Tenía tanto miedo de perderme, ¿sabe? De que me quitaran, así que simplemente dejó de buscar. Me inscribió en la escuela con su apellido, me enseñó a vender flores, me crió lo mejor que pudo, y nunca le contó la verdad, no hasta que estaba muriendo. La voz de Esperanza se convirtió en un susurro quebrado. Hace 3 años, Socorro enfermó de cáncer. No teníamos dinero para tratamientos. En sus últimos días, con tanto dolor que apenas podía hablar, me contó todo. Me dijo que me había encontrado, que tal vez en algún lugar había una familia buscándome, que lo sentía mucho, pero que no había podido dejarme ir. Me pidió perdón llorando, y yo le dije que no tenía nada que perdonar, que ella había sido la mejor madre que pude haber tenido. El llanto de Esperanza era ahora incontenible. Rodrigo sintió sus propias lágrimas caer sin control. Extendió una mano vacilante, sin saber si tenía derecho a tocarla, y finalmente la posó sobre el hombro de ella. Esperanza no se apartó. Socorro la salvó, dijo Rodrigo con voz ronca. No sé qué hubiera pasado si no la encuentra ese día, pero gracias a Dios que estaba ahí. Esperanza levantó la mirada, sorprendida por sus palabras. Tal vez esperaba recriminaciones, furia por los años robados, pero lo que vio en el rostro de Rodrigo era solo gratitud mezclada con un dolor inmenso. ¿De verdad cree que yo pueda ser su hija? Rodrigo sacó su cartera con manos temblorosas. De entre los compartimientos extrajo una fotografía pequeña, desgastada de tanto tocarla. Se la entregó a Esperanza. La imagen mostraba a una mujer hermosa de cabello castaño ondulado y ojos color miel, cargando a una bebé recién nacida. Al fondo se veía parte de una habitación de hospital. Esta es Camila, mi primera esposa, su madre. Murió dándole la vida. Tenía 26 años. Esperanza observó la fotografía como hipnotizada. Era como mirarse en un espejo que reflejaba el pasado. Los mismos rasgos, la misma forma de los ojos, incluso la pequeña marca de nacimiento cerca de la clavícula que ella tenía. Dios mío, nos parecemos tanto. Es idéntica a ella, confirmó Rodrigo. Cuando la vi hoy a través del escaparate, por un momento pensé que estaba viendo a Camila.
Y entonces vi el collar y supe que tenía que ser usted. Esperanza se puso de pie bruscamente, el movimiento tan repentino que casi tira la silla. Caminó en círculos pequeños por la florería, una mano en el collar, la otra en su frente. Esto no puede estar pasando. Es demasiado. Es como esas películas que pasan en la tele los domingos. Lo sé. Yo tampoco puedo creerlo, admitió Rodrigo. Pero tengo que saberlo. Necesito saberlo con certeza. ¿Me permitiría hacernos un examen de ADN? Esperanza se detuvo. Lo miró largamente, estudiando cada línea de su rostro envejecido prematuramente por el sufrimiento. Este hombre que decía ser su padre, que la había buscado durante 22 años sin rendirse, podía ver la desesperación en sus ojos, pero también algo más. Esperanza. Esa misma palabra que definía su nombre. Sí, dijo finalmente. Sí, hagámoslo. Necesito saber la verdad. Necesito saber quién soy realmente. Rodrigo sintió que sus rodillas casi cedían del alivio. Sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se la extendió. Este es mi número, mi nombre completo. Podemos ir mañana mismo a un laboratorio, el mejor de la ciudad. Yo me encargo de todo. Esperanza tomó la tarjeta y leyó. Don Rodrigo Santillana, director general, Constructora Santillana. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Usted es el dueño de Constructora Santillana. He visto sus edificios por toda la ciudad. El dinero nunca me importó, dijo Rodrigo con amargura. Gasté millones buscándola. Hubiera dado todo lo que tengo por un momento como este. Se miraron en silencio. Dos extraños conectados por un hilo invisible de sangre y pérdida. Afuera, la vida continuaba a su ritmo normal. Autos tocando el claxon. Vendedores ambulantes gritando sus productos. El rumor constante de la ciudad. Pero dentro de esa pequeña florería, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Qué pasó ese día?, preguntó Esperanza en voz baja. El día que desaparecí. ¿Se acuerda? Rodrigo cerró los ojos, y el dolor en su rostro era tan profundo que Esperanza casi se arrepintió de preguntar. Era domingo, un día hermoso. Mi esposa, mi segunda esposa, Lorena, ofreció llevarla al parque de Chapultepec. Yo tenía que resolver unos asuntos urgentes en la oficina, cuando recibí su llamada horas después, diciendo que había desaparecido. Mi mundo se acabó. Abrió los ojos, y en ellos había algo más que dolor. Había culpa. Nunca debí dejarla ir. Nunca debí confiar. Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. Esperanza quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Rodrigo la hizo callarse. Habría tiempo para respuestas. Ahora mismo. Ambos necesitaban procesar lo imposible que acababa de suceder. Mañana, dijo ella. Mañana nos haremos el examen y sabremos la verdad. Rodrigo asintió, sin confiar en su voz. Dio media vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Esperanza. Ese nombre le queda perfecto, porque usted es eso para mí. La Esperanza que pensé había muerto hace 22 años, y salió de la florería, dejando a Esperanza sola entre las margaritas blancas, con un collar de zafiro que pesaba más que nunca, y la certeza de que su vida acababa de cambiar para siempre. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de la vida de Rodrigo, y eso era mucho decir para un hombre que había esperado 22 años. Se habían hecho los exámenes al día siguiente. En el laboratorio genético más prestigioso de la Ciudad de México, Esperanza llegó puntual, vestida con unos jeans desgastados y una blusa sencilla, el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía tan distinta del mundo de lujo al que Rodrigo pertenecía, y sin embargo, había una dignidad en ella que el dinero no podía comprar. El proceso fue rápido, un hisopo en la mejilla de cada uno, formularios que Rodrigo llenó con manos temblorosas, y luego la espera. 2 semanas, le dijeron, 14 días para confirmar lo que ambos ya sabían en el fondo de sus corazones. Durante esas 2 semanas, se vieron 3 veces, conversaciones largas en cafeterías del centro, donde Esperanza le contó sobre su vida con Socorro, las mañanas levantándose antes del amanecer para ir a comprar flores al mayoreo en Jamaica, las tardes vendiendo en las esquinas bajo el sol implacable o la lluvia fría, las noches en ese cuarto diminuto donde Socorro le enseñó a leer usando revistas viejas que la gente tiraba. Nunca tuvimos mucho, decía Esperanza, sus dedos jugando con la taza de café.
pero Socorro se aseguraba de que yo comiera primero. A veces ella se saltaba comidas para que yo pudiera comer 2 veces al día. Me compró mi primer par de zapatos nuevos cuando cumplí 8 años. Antes de eso, todo era de segunda mano del tianguis. Rodrigo escuchaba con el corazón destrozado, imaginando a su pequeña Valentina creciendo en la pobreza mientras él dormía en sábanas de seda. Pero también sentía una gratitud inmensa hacia esa mujer desconocida que había amado a su hija cuando él no pudo encontrarla. Socorro era sabia, ¿sabe?, continuó Esperanza. No tenía educación formal, pero entendía a las personas. Me enseñó a ver la bondad en los demás, a trabajar duro, a ser agradecida con lo poco. Decía que la riqueza real estaba en el corazón, no en la cartera. Tenía razón, admitió Rodrigo. Yo tengo todo el dinero del mundo, y he sido el hombre más pobre durante 22 años, en esas conversaciones. Rodrigo también compartió sus memorias. Le habló de Camila, de cómo se conocieron en la universidad, de su risa contagiosa y su pasión por la jardinería. Le mostró más fotografías. Camila embarazada, radiante de felicidad. Camila en su último día, pálida pero sonriente, sosteniendo a Valentina recién nacida minutos antes de que las complicaciones la llevaran. Ella quería tanto ser madre, decía Rodrigo con voz quebrada. Toda su vida soñó con tener una familia grande, y solo alcanzó a sostenerla por 10 minutos antes de... No podía terminar la frase. Esperanza extendió su mano y tomó la de él sobre la mesa. Fue la primera vez que se tocaron así, con intención, con conexión. Rodrigo sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. También le contó sobre los 2 primeros años después del nacimiento de Valentina, cómo él se dedicó completamente a ella, aprendiendo a cambiar pañales, a preparar biberones, a calmar el llanto nocturno, las primeras palabras de Valentina, papá, sus primeros pasos, su risa cuando él la hacía volar por el aire. Eras una niña tan feliz, recordaba Rodrigo con una sonrisa triste. Iluminabas cualquier habitación con tu sola presencia, cantabas todo el tiempo, inventabas canciones sin sentido y adorabas las flores. Siempre querías arrancar las rosas del jardín para hacer perfume, decías. Esperanza sonrió. Supongo que algunas cosas nunca cambian, por eso la florería me hace tan feliz. Pero cuando Rodrigo mencionaba a Lorena, su expresión se endurecía. Le contó cómo la conoció 2 años después de la muerte de Camila, en un evento de caridad, cómo ella parecía encantadora, sofisticada, y sobre todo, cómo aparentaba adorar a Valentina. Pensé que había encontrado a alguien que podía ayudarme a darte una figura materna, admitió Rodrigo con amargura. Qué estúpido fui, qué ciego. Esperanza notó algo extraño en su tono, pero no presionó. Habría tiempo para esas preguntas. El día que llegaron los resultados, Rodrigo recibió la llamada del laboratorio a las 9 de la mañana. Le pidieron que fuera en persona. Llamó inmediatamente a Esperanza. Ya están listos. Se encontraron afuera del edificio. Esperanza se veía pálida, con ojeras que sugerían que había dormido tan poco como él. Entraron juntos, en silencio, ambos aterrados de lo que estaban a punto de descubrir. El doctor Fernández, un hombre de 60 años con lentes gruesos y expresión seria, los recibió en su oficina. Tenía un sobre manila sobre el escritorio. Don Rodrigo, señorita Flores, los resultados son concluyentes. Abrió el sobre con calma profesional que a Rodrigo le pareció cruel. No podía simplemente decirlo. La prueba de paternidad muestra una compatibilidad del 99,99%. No hay duda alguna. El doctor miró a ambos con una pequeña sonrisa. Señor Santillana, ella es su hija. El mundo se detuvo. Rodrigo sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. 22 años de búsqueda, de dolor, de esperanza muriendo lentamente. Y finalmente, la confirmación. ¿Está seguro?, susurró, aunque sabía que era una pregunta tonta. Completamente seguro. Esperanza Flores es biológicamente Valentina Santillana. Rodrigo volteó a ver a Esperanza. Ella tenía las manos sobre la boca, lágrimas cayendo sin control. Se miraron por un largo momento, y entonces, sin pensarlo, se abrazaron. Fue un abrazo torpe al principio. 2 personas que apenas se conocían, pero que compartían un lazo de sangre. Pero luego se volvió más fuerte, más desesperado. Rodrigo sollozaba abiertamente,
aferrándose a su hija como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Esperanza lloraba contra su pecho, sintiendo algo que no había sentido desde que Socorro murió. La sensación de pertenecer a alguien. «Te encontré», repetía Rodrigo una y otra vez. «Te encontré, mi niña. Te encontré». La noticia explotó en los medios 3 días después. Rodrigo había intentado mantenerlo privado, pero alguien del laboratorio filtró la información. Para el fin de semana, todas las estaciones de televisión hablaban del milagro de Chapultepec, la historia del empresario millonario que recuperó a su hija después de 22 años. Reporteros acamparon afuera de la florería. Cámaras seguían a Rodrigo a todos lados. El teléfono de Esperanza no dejaba de sonar con números desconocidos. La prensa amarillista especulaba, inventaba teorías, invadía cada centímetro de privacidad que les quedaba. Esperanza tuvo que cerrar la florería temporalmente. Rodrigo contrató seguridad privada para protegerla del acoso mediático. Le ofreció quedarse en la mansión, pero ella rechazó la oferta con gentileza. «Necesito tiempo», le explicó. «Todo esto es demasiado rápido. Hace un mes yo era solo Esperanza, la florista. Ahora soy Valentina Santillana, la heredera perdida. No sé quién soy realmente». Rodrigo lo entendió, aunque le doliera, pero la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público comenzó a afectarlos a ambos. Una noche, Esperanza tuvo su primer ataque de pánico. Estaba en su apartamento, sola, cuando las paredes comenzaron a cerrarse sobre ella. No podía respirar. El corazón le latía tan rápido que pensó que iba a morir. Imágenes fragmentadas inundaron su mente. Una terminal de autobuses, hombres con voces fuertes, miedo paralizante. Llamó a Rodrigo llorando, incapaz de hablar coherentemente. Él llegó en 20 minutos, rompiendo todos los límites de velocidad. La encontró en el piso de la sala, temblando, con la respiración acelerada. «Esperanza, mírame, mírame». Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Respira conmigo. Inhala, exhala, inhala, exhala». Tomó media hora calmarla. Cuando finalmente pudo respirar normalmente, Esperanza estaba exhausta, avergonzada. «Lo siento, no sé qué me pasó. No tienes que disculparte», dijo Rodrigo con firmeza. «Mañana vamos a buscar un terapeuta, alguien que te ayude a procesar todo esto». Y así lo hicieron. La doctora Ramírez, una psicóloga especializada en trauma, comenzó a ver a Esperanza 2 veces por semana. En las sesiones, comenzaron a surgir fragmentos de memoria. Nada claro, solo sensaciones, el olor a gasolina, el sonido de motores, voces masculinas hablando rápido, miedo. Pero había una pregunta que nadie podía responder, y que comenzó a consumir tanto a Rodrigo como a Esperanza. ¿Cómo había llegado una niña de 4 años desde el parque de Chapultepec hasta la terminal de autobuses del norte? Una tarde, mientras tomaban café en el departamento de Esperanza, ella había empezado a sentirse más cómoda con su presencia. Rodrigo hizo la pregunta que había estado evitando. «Esperanza, necesito saber qué pasó ese día. Necesito entender cómo terminaste en esa terminal». Ella negó con la cabeza, frustrada. «No lo sé. He tratado de recordar. La doctora Ramírez dice que tal vez mi mente bloqueó los recuerdos por el trauma. Pero entonces voy a averiguarlo», dijo Rodrigo con determinación. «Voy a contratar a los mejores investigadores. Voy a descubrir la verdad. Te lo prometo». Esperanza lo miró con esos ojos color miel que tanto se parecían a los de Camila. «¿Y si la verdad es peor de lo que imaginamos?». Rodrigo tomó su mano. «Entonces la enfrentaremos juntos». Pero ninguno de los dos podía imaginar cuán oscura y devastadora sería esa verdad, ni que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que Rodrigo había sospechado jamás. Rodrigo contrató a Investigaciones Forenses Domínguez 2 días después de hacer esa promesa. Era la firma más prestigiosa del país, especializada en casos fríos y desapariciones sin resolver. Su fundador, el excomandante Héctor Domínguez, tenía una reputación impecable y una tasa de resolución del 70% en casos considerados imposibles. La primera reunión fue en las oficinas de la constructora. Domínguez llegó con 2 asistentes y múltiples carpetas bajo el brazo. Era un hombre de 60 años, cabello completamente cano, ojos grises penetrantes que parecían ver a través de las mentiras. «Don Rodrigo,
He revisado el expediente original de la desaparición de su hija, comenzó Domínguez, abriendo una carpeta amarillenta. Tengo que serle franco. La investigación policial de hace 22 años fue mediocre en el mejor de los casos. Rodrigo apretó los puños. Lo sé. Contraté investigadores privados durante años. Nadie encontró nada, porque buscaban en los lugares equivocados, respondió Domínguez. Todos asumieron que fue un secuestro aleatorio, un depredador oportunista en el parque. Nadie investigó lo obvio. ¿Qué es lo obvio? La persona que estaba con ella ese día, su esposa, Lorena Villalobos. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Rodrigo se quedó inmóvil. Lorena reportó la desaparición. Ella estaba histérica. ¿Desesperada? ¿O era una actuación muy convincente?, interrumpió Domínguez. Don Rodrigo, en el 90% de los casos de niños desaparecidos, el responsable es alguien cercano a la familia, y en este caso, hay inconsistencias en su declaración original que nadie investigó a fondo. Sacó copias de los reportes policiales y los colocó frente a Rodrigo. Lorena dijo que Valentina estaba jugando en los columpios y que se volteó solo un segundo. Pero los testimonios de otros visitantes del parque ese día no coinciden. Nadie vio a una niña sola en los columpios. Nadie escuchó gritos o alboroto. Es como si Valentina simplemente se hubiera desvanecido. ¿Qué está sugiriendo? Que tal vez nunca estuvo en esos columpios. Que tal vez Lorena la entregó a alguien y luego montó el teatro de la búsqueda desesperada. Rodrigo se puso de pie bruscamente, la silla cayendo hacia atrás. Eso es imposible. ¿Por qué Lorena haría algo así? Ella amaba a Valentina. La trataba como... Se detuvo. ¿Realmente la trataba bien? Comenzó a revisar sus recuerdos con nueva perspectiva. Lorena nunca fue afectuosa con Valentina. No de la manera que Camila lo habría sido. Siempre había una cierta frialdad, pero él lo había atribuido a que no era su madre biológica, a que necesitaban tiempo para crear lazos. Voy a ser directo, don Rodrigo, dijo Domínguez. Necesitamos investigar a su esposa a fondo, sus finanzas, sus movimientos ese día, sus comunicaciones. Si hubo algo sospechoso, lo vamos a encontrar. Rodrigo se pasó las manos por el rostro. La sola idea de que Lorena pudiera estar involucrada lo revolvía el estómago. Pero había algo en las palabras de Domínguez que resonaba con verdad. Hagan lo que tengan que hacer. Durante las siguientes semanas, mientras Domínguez y su equipo investigaban, la vida de Rodrigo y Esperanza intentaba encontrar un nuevo ritmo. Ella había reabierto la florería, pero ahora Rodrigo la visitaba casi todos los días. Al principio era incómodo. Dos extraños intentando construir una relación padre-hija cuando ambos eran adultos. Pero gradualmente encontraron su propio lenguaje. Rodrigo aprendió que a Esperanza le gustaba el café muy cargado, sin azúcar, que tarareaba cuando estaba concentrada arreglando flores, que tenía un don natural para las plantas, podía revivir cualquier cosa que estuviera muriendo, que su color favorito era el amarillo porque Socorro le decía que era el color de la esperanza. Esperanza aprendió que Rodrigo era un terrible cocinero, pero hacía el esfuerzo de llevarle comida casera. Bueno, comprada en restaurantes, pero servida en recipientes de casa, que todavía tenía todas las fotografías de Valentina niña en su celular, que visitaba la tumba de Camila cada domingo sin falta, que a veces, cuando la miraba, se le llenaban los ojos de lágrimas sin previo aviso. Un sábado, Rodrigo se atrevió a invitarla a la mansión. Esperanza aceptó con nerviosismo evidente. La casa era todo lo que ella imaginaba, y más: techos altos, pisos de mármol, obras de arte en las paredes, un jardín que parecía sacado de una revista, pero había algo frío en ella, algo sin vida. Esta no es una casa, comentó Esperanza mientras caminaban. Es un museo. Rodrigo sonrió tristemente. Tienes razón. Dejó de ser un hogar hace mucho tiempo. La llevó al segundo piso, por un pasillo largo, hasta una puerta cerrada. Rodrigo respiró profundo antes de abrirla. Esta era tu habitación. Esperanza entró despacio, como pisando terreno sagrado. La habitación estaba exactamente como la había dejado una niña de 4 años 22 años atrás. Juguetes en los estantes, una cama pequeña con sábanas de princesas, dibujos infantiles pegados en las paredes. Nunca tuve corazón para cambiar nada, admitió Rodrigo. Pensé que si mantenía todo igual, tal vez regresarías.
Esperanza caminó hacia el closet. Pasando los dedos por los vestidos diminutos, había docenas de ellos, todos de tallas pequeñas que nunca volvería a usar. Tomó uno rosa con flores bordadas. Este vestido. Su voz se quebró. Lo reconozco. No sé de dónde, pero lo reconozco. De repente, una imagen fugaz cruzó su mente. Ella misma usando ese vestido, riendo, corriendo por un jardín. La imagen se desvaneció tan rápido como llegó. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo preocupado. Creo que estoy empezando a recordar cosas. Pedazos pequeños. Rodrigo la abrazó. Y esta vez, el abrazo fue más natural, menos forzado. Mientras tanto, en las sombras de la mansión, Lorena los observaba desde la puerta de su habitación. No había tenido contacto directo con Esperanza desde que se reveló la verdad. Rodrigo apenas le dirigía la palabra. El matrimonio, ya muerto en todo menos en papeles, era ahora una formalidad que ambos mantenían por... ¿qué? Costumbre, cobardía. Lorena vio cómo Rodrigo abrazaba a esa mujer, esa intrusa que había aparecido de la nada para reclamar un lugar que ya no existía, y sintió una rabia fría en el pecho, pero también algo más, miedo. Esa noche, después de que Esperanza se fuera, Rodrigo recibió una llamada de Domínguez. Don Rodrigo, necesito verlo mañana a primera hora. Encontramos algo. ¿Qué encontraron? No por teléfono. Mañana. Rodrigo no durmió esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba vestido, tomando café que no saboreaba, esperando que dieran las 8 para ir a la reunión. Domínguez lo recibió con expresión grave. Sobre su escritorio había estados de cuenta bancarios marcados con resaltador amarillo. Don Rodrigo, encontramos transferencias muy sospechosas en las cuentas de Lorena. 3 días antes de la desaparición de Valentina, retiró 250,000 pesos en efectivo. 2 días después del secuestro, hizo un depósito de 150,000 en una cuenta bajo el nombre de su hermana. Rodrigo sintió que la habitación daba vueltas. Eso no prueba nada. Pudo haber sido para cualquier cosa. Hay más, continuó Domínguez. Revisamos las cámaras de seguridad del banco. El día del retiro, Lorena se reunió en el estacionamiento con 2 hombres. No pudimos identificarlos claramente, pero uno de ellos encaja con la descripción de un conocido delincuente menor, Carlos El Chato Medina, quien tiene antecedentes por secuestro. Dios mío. Y hay algo más inquietante. Hablé con personas que trabajaban en su casa en esa época. Una empleada doméstica que fue despedida poco después de la desaparición me contó que Lorena tenía explosiones de celos terribles cuando usted le prestaba atención a Valentina, que en más de una ocasión la escuchó murmurar que esa niña arruinaba todo. Rodrigo se sentía enfermo. Náuseas reales lo obligaron a respirar profundamente. Está diciendo que Lorena, que ella contrató a alguien para llevarse a mi hija. Aún no tengo pruebas definitivas, pero los indicios apuntan en esa dirección. Necesito su autorización para presionar más, para interrogar a estas personas, para obtener órdenes judiciales. Tiene mi autorización para lo que sea necesario, dijo Rodrigo con voz de acero. Si Lorena tuvo algo que ver con esto, quiero saberlo. Quiero la verdad completa, sin importar cuán horrible sea. Domínguez asintió. Una cosa más, don Rodrigo. Si resulta que sus sospechas son ciertas, que Lorena orquestó la desaparición de Valentina, va a necesitar prepararse emocionalmente y va a necesitar preparar a Esperanza, porque si logramos probarlo, el juicio será mediático, brutal. Van a remover cada piedra de su vida privada. No me importa, respondió Rodrigo. Mi hija merece saber la verdad, merece justicia, aunque me destruya en el proceso. Salió de la oficina con las piernas temblando. Se sentó en su auto en el estacionamiento, incapaz de arrancar. Durante 22 años había dormido al lado de esa mujer. Había compartido su vida, su casa, su dolor por la pérdida de Valentina. ¿Y si todo había sido mentira? ¿Y si el monstruo que buscó durante más de 2 décadas había estado en su propia cama todo este tiempo? Rodrigo no le contó a Esperanza sobre las sospechas. No todavía. Necesitaba pruebas concretas antes de destrozar la poca estabilidad que ella había conseguido construir. Además, una parte de él, una parte cada vez más pequeña, todavía quería creer que había otra explicación, que Lorena era fría, sí, distante, pero no un monstruo. Sin embargo, no podía evitar mirarla diferente ahora. Cada gesto,
Cada palabra, cada silencio adquiría un significado siniestro. Cuando ella pasaba junto a él en los pasillos de la mansión sin siquiera voltear a verlo, Rodrigo se preguntaba qué pensamientos oscuros escondía detrás de esos ojos calculadores. Una noche, una semana después de la reunión con Domínguez, Rodrigo la encontró en la sala, tomando vino tinto y mirando por la ventana hacia el jardín iluminado. «Lorena, necesitamos hablar». Ella no se volteó. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo esa mujer ha tomado el lugar de Valentina? ¿Sobre cómo la traes aquí como si nunca hubieran pasado 22 años? Esa mujer es mi hija. La voz de Rodrigo era fría como el hielo. Y sí, vamos a hablar sobre Valentina. Específicamente, sobre el día que desapareció. Ahora sí se volteó. Había algo peligroso en su mirada. Otra vez con eso, Rodrigo. Ya pasó más de 2 décadas. ¿Cuántas veces tengo que contarte lo mismo? Cuéntamelo una vez más, con detalles. Lorena dejó la copa de vino con más fuerza de la necesaria. Fuimos al parque de Chapultepec. Valentina quería ir a los columpios. Yo me senté en una banca a unos metros de distancia. Me distraje un momento con el teléfono y cuando levanté la vista, ella ya no estaba. Busqué por todos lados. Grité su nombre. Pedí ayuda. Llamé a la policía. Te llamé a ti. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Con quién hablabas por teléfono? La pregunta tomó a Lorena por sorpresa. ¿Qué? ¿Dijiste que te distrajiste con el teléfono? ¿Con quién hablabas? No lo recuerdo. Han pasado 22 años, Rodrigo. ¿Por qué estas preguntas ahora? Porque mi hija apareció en una terminal de autobuses. ¿Cómo crees que llegó ahí, Lorena? Caminó sola desde Chapultepec, una niña de 4 años cruzando media ciudad sin que nadie la viera. Lorena cruzó los brazos defensivamente. No tengo idea. Tal vez alguien la recogió, se asustó y la abandonó ahí. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Conoces a alguien llamado Carlos Medina? Le dicen el Chato. El rostro de Lorena se puso pálido por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. Pero Rodrigo lo vio claramente. Nunca he oído ese nombre en mi vida. ¿Estás segura? Porque tengo investigadores revisando cada detalle de ese día, de esa semana, de ese mes, y si hay algo que escondas, lo van a encontrar. Lorena dio un paso hacia él, y su voz salió como veneno. Me estás investigando. A mí, a tu esposa, a la única persona que estaba con mi hija cuando desapareció. No puedo creer esto. Lorena se rió, pero era una risa amarga, sin humor. Después de todo lo que sufrí, de cómo me culpé a mí misma durante años, ahora me acusas. No te estoy acusando. Solo estoy haciendo preguntas que debieron hacerse hace 22 años. Lorena lo miró con algo que podría haber sido odio o miedo, o ambos. No tengo por qué soportar esto. Que tus investigadores hagan lo que quieran. No van a encontrar nada, porque no hay nada que encontrar. Salió de la sala hecha una furia. Rodrigo escuchó sus tacones repiquetear en las escaleras, luego el golpe de una puerta en el segundo piso. Se quedó solo en la penumbra, con más dudas que respuestas. Mientras tanto, en su apartamento, Esperanza tampoco podía dormir. Las sesiones con la doctora Ramírez estaban trayendo de vuelta fragmentos de memoria cada vez más nítidos. Y no todos eran agradables. Esa noche tuvo una pesadilla particularmente vívida. Estaba en un coche oscuro. Olía a cigarros y a algo químico, tal vez gasolina. Había 2 hombres en los asientos delanteros, hablando rápido en voces bajas que no podía entender. Ella lloraba, abrazando su collar, repitiendo, «Quiero a mi papá» una y otra vez. Uno de los hombres se volteó. Tenía una cicatriz en la mejilla y le faltaban varios dientes. «Cállate, escuincla, o te va a ir peor». Esperanza se despertó gritando, empapada en sudor, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Le tomó varios minutos recordar dónde estaba, entender que era solo un sueño, excepto que no era solo un sueño, ¿verdad? Era un recuerdo, con manos temblorosas. Marcó el número de la doctora Ramírez. Eran las 3 de la mañana, pero la terapeuta le había dicho que la llamara a cualquier hora si tenía un episodio. «Esperanza, respira conmigo». La voz calmada de la doctora la ancló. «Inhala por 4, sostén por 4, exhala por 4. Vamos, conmigo». Después de 10 minutos, Esperanza pudo hablar coherentemente. «Recordé algo. Hombres, un coche. Tenían miedo de que los vieran.
Uno tenía una cicatriz. Eso es muy importante, Esperanza. ¿Crees que puedas describirlo con más detalle? Tal vez deberías contarle a Rodrigo, a los investigadores. Todavía no. No hasta que esté segura. No quiero darle falsas esperanzas. Pero al día siguiente, cuando Rodrigo llegó a la florería con café y pan dulce, su nueva rutina matinal, Esperanza se dio cuenta de que él también cargaba el peso de algo que no estaba diciendo. «¿Qué pasa?», preguntó mientras acomodaba rosas en un jarrón. «Te ves terrible». «Gracias», intentó bromear, pero no le salió. Hay cosas que están saliendo a la luz sobre el día que desapareciste, cosas que no tienen sentido». Esperanza dejó las rosas. «¿Qué tipo de cosas?». Rodrigo dudó. ¿Debía contarle? Domínguez le había advertido que mantuviera la información confidencial hasta tener pruebas sólidas, pero esta era su hija, la persona más afectada por todo esto. Hay inconsistencias en la historia de Lorena, y hay indicios de que tal vez no fue tan aleatoria tu desaparición. ¿Qué quieres decir? Que tal vez alguien te llevó intencionalmente. Alguien que Lorena pudo haber conocido. Esperanza se quedó muy quieta. Luego, lentamente, comenzó a contarle sobre sus pesadillas, sobre los fragmentos de memoria que estaban regresando, los hombres, el coche, el miedo. Rodrigo la escuchó con horror creciente. Cuando ella terminó, sacó su celular. «Necesito que le cuentes esto a los investigadores. Ahora mismo». La reunión se organizó para esa tarde, en las oficinas de Domínguez. Esperanza repitió todo lo que recordaba mientras un dibujante forense intentaba capturar la imagen del hombre de la cicatriz, basándose en sus descripciones fragmentadas. Cuando terminaron el boceto, Domínguez lo observó largamente antes de sacar una fotografía de su archivo. «¿Es él? Esperanza?» Miró la foto. El hombre era más joven en la imagen, pero la cicatriz era inconfundible. «Sí, ese es uno de los hombres que me llevaron. Carlos el Chato Medina», confirmó Domínguez. «Tiene antecedentes por secuestro y robo. Estuvo preso de 2005 a 2012. Salió y aparentemente se mantuvo limpio desde entonces. Vive en Ecatepec. ¿Puede traerlo para interrogatorio?», preguntó Rodrigo, su voz tensa como cuerda a punto de romperse. «No de manera oficial, no sin más evidencia, pero puedo hacerle una visita informal a veces. Cuando los delincuentes viejos ven que un caso frío se está calentando, tienden a querer cooperar para evitar problemas mayores». 2 días después, Domínguez regresó con noticias. Carlos Medina había accedido a hablar off the record, con la condición de que si confesaba algo, le garantizaran inmunidad en una grabación que Domínguez le mostró a Rodrigo, ilegalmente obtenida pero válida como guía de investigación. El Chato lo contó todo, cómo una mujer elegante lo contactó en un bar, cómo le ofreció una fortuna por un trabajito sencillo, recoger a una niña en el parque y dejarla lejos. En una terminal, nada violento, solo desaparecerla. La mujer les dio una foto de la niña, una descripción exacta de dónde estarían, a qué hora. Era como quitarle un dulce a un bebé. Decía el Chato en la grabación. Llegamos. La señora elegante estaba ahí con la escuincla. Le dijo que tenía que irse al baño, que la esperara. La niña se quedó parada ahí nomás. Nosotros nos la llevamos al coche. Fácil. Ni gritó al principio. Rodrigo tuvo que pausar la grabación. Las náuseas eran insoportables. ¿Puede identificar a la mujer?, preguntaba Domínguez en la grabación. Nunca nos dijo su nombre, pero era fresa, de esas Nice, cabello negro largo, como de 30 y tantos. Usaba lentes de sol caros y traía un anillo con una piedra azul grandota. Rodrigo conocía ese anillo. Se lo había regalado a Lorena en su primer aniversario. Un zafiro de 5 quilates. «Hay suficiente para interrogarla oficialmente», dijo Domínguez, apagando la grabación. «Con el testimonio de Esperanza y lo que el Chato nos contó, podemos presionarla, tal vez confiese». Rodrigo se puso de pie, temblando de rabia. «Entonces háganlo, arréstela, que pague por lo que hizo». Esa misma noche, la policía llegó a la mansión Santillana con una orden de interrogatorio. Lorena intentó mantener la compostura, pero cuando vio a los oficiales, supo que su mundo estaba a punto de colapsar. «Señora Villalobos, necesita acompañarnos». «¿Por qué? ¿De qué se me acusa?» «Solo queremos hacerle algunas preguntas sobre el caso de Valentina Santillana».
Lorena miró a Rodrigo, quien estaba en el marco de la puerta con expresión de piedra. Tú permitiste esto, yo exigí esto, y en ese momento, Lorena supo que se había acabado. Todo su castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse, y no había manera de detenerlo. El interrogatorio duró 6 horas. Lorena salió de la delegación a las 4 de la mañana, oficialmente una persona de interés, en la investigación por el secuestro de Valentina Santillana. No la arrestaron. Todavía no había suficientes pruebas para eso, pero la red se estaba cerrando alrededor de ella como una serpiente apretando a su presa. Rodrigo no durmió esa noche. Se quedó en su estudio, mirando fotografías viejas. Lorena sonriendo en su boda. Lorena posando junto a Valentina en el jardín. La niña alejándose sutilmente del abrazo de su madrastra. ¿Cómo no lo había visto? Las señales estaban ahí, en cada imagen, en cada momento que había elegido ignorar. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Domínguez. Don Rodrigo. Encontramos al segundo hombre. Se llama Efraín Soto, alias El Flaco. Está muerto desde 2010. Sobredosis de heroína. Pero antes de morir, le contó a su madre sobre un trabajo que hizo para una señora rica, que lo perseguía en sus pesadillas. La madre guardó un cuaderno donde él había escrito detalles. Lo tenemos. ¿Qué dice? Menciona el nombre de Lorena, no el apellido, pero sí el nombre. Describe el encuentro, el pago, la ubicación exacta en Chapultepec. Es oro puro para el caso, don Rodrigo. Con esto y el testimonio de El Chato, podemos proceder a una acusación formal. Rodrigo cerró los ojos, finalmente, después de 22 años. La verdad estaba saliendo a la luz. Hay algo más, continuó Domínguez. Revisamos los registros telefónicos de Lorena de esa época. Hizo 3 llamadas a un número no registrado los días previos a la desaparición. Ese número coincide con uno de los teléfonos que El Chato usaba en esa época. ¿Cuándo pueden arrestarla? Con lo que tenemos ahora, mañana. Pero don Rodrigo, necesito advertirle, cuando esto se haga público, va a ser un circo mediático. Y Lorena va a defenderse con todo. Va a contratar a los mejores abogados. Van a destruir su vida privada, la de Esperanza. Van a buscar cualquier ángulo para desacreditar el caso. No me importa. Que hagan lo que tengan que hacer. Mi hija merece justicia. Esa mañana, Rodrigo fue a buscar a Esperanza a la florería. Necesitaba decirle en persona antes de que lo supiera por las noticias. La encontró regando las plantas, tarareando una canción que él no reconocía. Por un momento, solo la observó. Su hija, viva, real, aquí. Y todo ese tiempo, Lorena lo sabía, y no dijo nada. Dejó que él sufriera, que gastara fortunas buscándola, que se marchitara poco a poco en vida. Esperanza. Ella se volteó y sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al ver su expresión. ¿Qué pasó? Necesito que cierres la florería por hoy. Tenemos que hablar. Fueron al apartamento de ella. Rodrigo le contó todo. Las transferencias bancarias, el testimonio de El Chato, el cuaderno de El Flaco, las llamadas telefónicas. Cada palabra era un cuchillo que él tenía que clavar en el corazón de su hija. Esperanza lo escuchó en silencio absoluto. No lloró, no gritó, solo se quedó muy, muy quieta, con las manos apretadas en su regazo. Entonces, su voz era apenas un susurro. Ella me quitó a mi padre, me quitó mi vida, me condenó a años de pobreza, de no saber quién era yo. ¿Y por qué? ¿Por celos? Eso parece. ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Yo tenía 4 años. Era solo una niña. Ahora sí empezó a temblar. Rodrigo se acercó y la abrazó mientras ella finalmente se derrumbaba. Lloró con una intensidad que parecía desgarrarla por dentro. Lloró por la niña que fue, por Socorro que murió sin saber la verdad, por los años robados que nunca recuperaría. La van a arrestar mañana, dijo Rodrigo cuando ella pudo respirar de nuevo. Va a haber un juicio. Vas a tener que testificar, contar lo que recuerdas. Va a ser horrible. Pero lo haré, lo interrumpió Esperanza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Voy a testificar. Voy a mirarla a los ojos y le voy a decir exactamente lo que me quitó. La determinación en su voz,
Lo llenó de orgullo y dolor a partes iguales. Al día siguiente, la policía llegó a la mansión con una orden de arresto. Lorena estaba en su habitación, empacando. Había comprado un boleto de avión a España bajo el nombre de su hermana. Planeaba huir. Lorena Villalobos queda arrestada por el cargo de secuestro en grado de complicidad de menor de edad, anunció el comandante mientras dos oficiales le ponían las esposas. «Esto es un error», gritaba Lorena mientras la sacaban. «Rodrigo, por favor. Sabes que yo nunca haría algo así. Diles que es mentira». Rodrigo la observó desde las escaleras. Esta mujer con quien había compartido cama durante 2 décadas, con quien había fingido un matrimonio muerto por conveniencia y cobardía. Esta desconocida que le había robado los años más preciosos con su hija, que se pudra en la cárcel. Fue todo lo que dijo. La noticia explotó en todos los medios en cuestión de horas. La madrastra del horror, titulaban los periódicos amarillistas. Empresario descubre que su esposa orquestó el secuestro de su hija. Reportaban los noticieros. Las redes sociales se volvieron locas. El caso trending topic número 1 en México. Cámaras acamparon afuera de la mansión, de la florería, de la delegación donde tenían a Lorena. Helicópteros volaban sobre la propiedad de los Santillana. Era exactamente el circo que Domínguez había predicho. Lorena contrató a Armando Beltrán, el abogado criminalista más caro y famoso del país, un hombre conocido por ganar casos imposibles usando tecnicismos legales y destruyendo la credibilidad de los testigos. La primera audiencia fue un espectáculo. Beltrán argumentó que no había evidencia física directa, que los testimonios de delincuentes conocidos no eran confiables, que las transferencias bancarias podían explicarse de otras maneras, que esto era una casa de brujas, orquestada por un esposo resentido, que buscaba a alguien a quien culpar por una tragedia aleatoria. «Mi clienta», declaraba Beltrán frente a las cámaras, «es víctima de una campaña de difamación. Entonces, ella también sufrió la pérdida de esa niña. Dedicó años de su vida a buscarla junto con su esposo. Y ahora, cuando aparece después de más de 2 décadas, en lugar de agradecimiento, recibe acusaciones infundadas. Pero entonces la fiscalía presentó el cuaderno de El Flaco, las páginas amarillentas donde había escrito con letra temblorosa: «No puedo dormir. Sigo viendo los ojos de esa niña. Lorena nos pagó para quitársela a su esposo. Dijo que la niña era un obstáculo. Dios me perdone». La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Beltrán intentó argumentar que el cuaderno podía ser falsificado, pero la fiscalía tenía análisis de caligrafía, testimonios de la familia de Soto confirmando que era su letra, fechas que coincidían perfectamente. Lorena, sentada en la mesa de la defensa, palideció. Esa noche, en la cárcel, Lorena le pidió a Beltrán que contactara a Rodrigo. Quería hablar con él, en privado. Rodrigo no quería ir. Esperanza le suplicó que no fuera, pero una parte de él, la parte que había amado a esta mujer alguna vez, o al menos había creído amarla, necesitaba escucharla, necesitaba entender el porqué. Se encontraron en una sala de visitas pequeña, separados por un cristal grueso, hablando por teléfonos viejos. Lorena se veía terrible, sin maquillaje, con el uniforme naranja de la prisión, el cabello sin arreglar. Había envejecido 10 años en una semana. «Gracias por venir». Su voz sonaba hueca. «No vine por ti. Vine porque necesito entender cómo pudiste hacerle eso a una niña inocente». Lorena cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. Yo no planeé hacerle daño. Solo quería que desapareciera por un tiempo. Pensé que si se perdía, tú te darías cuenta de que me necesitabas más a mí que a ella, que finalmente sería solo mío. Estás enferma, lo sé, admitió, y por primera vez en años. Sonaba genuina. Sé que hay algo mal en mi cabeza. Los psiquiatras tienen un nombre para eso ahora, pero en ese entonces solo sabía que te estaba perdiendo. Cada vez que mirabas a Valentina, veías a Camila. Cada vez que la abrazabas, era como si me empujaras más lejos. Y ese collar, ese maldito collar que nunca se quitaba. Era como si Camila estuviera ahí, burlándose de mí, recordándome que yo siempre sería la segunda opción. Rodrigo sintió asco. Eso no justifica nada. Lo sé, no estoy buscando justificación. Solo quería que supieras que no fue porque odiara a Valentina, fue porque te amaba demasiado, de la manera equivocada.
de una manera enferma. No me amabas. El amor no destruye. El amor no roba. El amor no condena a una niña a 22 años sin saber quién es. ¿Esperanza está bien?, preguntó Lorena con voz quebrada. No tienes derecho a preguntar por ella, no después de lo que hiciste. Solo dime, ¿está bien? Rodrigo se puso de pie. Está viva. Eso es más de lo que tú mereces saber. Colgó el teléfono y salió de ahí sin mirar atrás. Lorena se quedó sola del otro lado del cristal, llorando en silencio, finalmente enfrentando el monstruo que había sido. El juicio comenzó 3 meses después del arresto. En ese tiempo, Esperanza había tenido que cerrar temporalmente la florería debido al acoso constante de los medios. Se mudó a un hotel discreto que Rodrigo pagó, con seguridad las 24 horas. Su vida se convirtió en una prisión de otro tipo. Las sesiones con la doctora Ramírez se intensificaron a 4 veces por semana. Los recuerdos seguían llegando, cada vez más claros, más dolorosos. Esperanza podía ver ahora con detalle el interior de aquel coche. Podía escuchar las voces de los hombres discutiendo sobre qué hacer con ella. Podía sentir el terror helado de una niña de 4 años, que no entendía por qué su mamá Lorena la había dejado con esos extraños. La noche anterior al juicio, Rodrigo y Esperanza cenaron juntos en el departamento que él había comprado. Ya no soportaba vivir en la mansión llena de mentiras. Ninguno de los dos comió mucho. ¿Estás lista para mañana?, preguntó Rodrigo. Aunque sabía que era una pregunta tonta, nadie podía estar realmente listo para algo así. No, respondió Esperanza con honestidad, pero lo voy a hacer de todas formas. Por Socorro, por mí, por todos esos años que nos robó. No tienes que hacerlo sola. Voy a estar ahí, en la sala, y si en cualquier momento es demasiado, no voy a romperme. Lo interrumpió, aunque su voz temblaba. Ya me rompió una vez cuando tenía 4 años. No le voy a dar el placer de romperme de nuevo. El juicio atrajo más atención mediática que cualquier otro caso en años. La sala estaba repleta de reporteros, curiosos, activistas de derechos de los niños. Afuera del tribunal, había manifestantes con pancartas. Justicia para Valentina. 30 años no son suficientes. Las madrastras también pueden ser monstruos. Lorena entró a la sala con Beltrán a su lado, caminando con la cabeza alta a pesar de las esposas. Llevaba un traje sobrio, el cabello recogido, sin joyas. Beltrán le había aconsejado parecer vulnerable, humana. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo a través de la sala, él no apartó la mirada. La odió con cada fibra de su ser en ese momento. Ella fue la primera en bajar la vista. Los primeros días fueron testimonios técnicos. Expertos forenses hablaron sobre las transferencias bancarias. Analistas de caligrafía confirmaron la autenticidad del cuaderno de El Flaco. Un psiquiatra forense testificó sobre el trastorno de personalidad narcisista y cómo podía llevar a comportamientos extremos. Luego llegó el turno de Carlos el Chato Medina. Había aceptado testificar a cambio de inmunidad completa. Subió al estrado con expresión de arrepentimiento ensayado. «Señor Medina», comenzó el fiscal, ¿puede decirnos qué ocurrió el 15 de septiembre de 2003? El Chato miró brevemente a Lorena antes de responder. Una señora me contactó en un bar de Tepito. Dijo que tenía un trabajo para mí y mi socio. Nos ofreció 250,000 pesos por recoger a una niña y dejarla lejos, donde no la encontraran fácil. ¿Esa señora está en esta sala? Sí, es ella. Señaló directamente a Lorena. Murmullo en la sala. El juez pidió silencio. ¿Puede describir exactamente qué instrucciones les dio? Nos dio una foto de la niña. Nos dijo que estaría en el parque de Chapultepec ese domingo, cerca de los columpios, que ella se iba a hacer como que iba al baño y que nosotros nos la lleváramos rápido, sin armar escándalo. Dijo que le dijéramos a la niña que su papá nos mandaba, para que no llorara tanto. ¿Y qué hicieron con Valentina Santillana después de recogerla? La subimos al coche. Al principio no lloraba mucho porque le dijimos lo del papá, pero cuando vio que íbamos en dirección contraria, empezó a gritar. El Flaco le dio un jarabe para dormirla un rato. La llevamos a una casa de seguridad en Ecatepec por unas horas. La señora nos dijo que esperáramos hasta la noche para soltarla. Esperanza, sentada en la galería junto a Rodrigo, apretó su mano tan fuerte que le lastimó. Estaba reviviendo cada palabra. Y luego, como a las 8 de la noche, la llevamos a la terminal del norte. El Flaco quería dejarla adentro.
pero yo dije que era muy peligroso, que había cámaras, así que la dejamos afuera, en una banca. Se veía tan chiquita ahí, toda asustada. Hizo una pausa. Mire, yo he hecho cosas malas en mi vida, pero eso me persiguió años. Pensé que alguien la iba a recoger rápido, que estaría bien. No sabía que iban a pasar 22 años. Beltrán intentó desacreditar el testimonio durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que el chato estaba mintiendo por inmunidad, pero el daño estaba hecho. Su historia coincidía perfectamente con los recuerdos fragmentados de Esperanza. Al quinto día del juicio, fue el turno de Esperanza de testificar. Se levantó temblando, con Rodrigo dándole un apretón final en el hombro para darle fuerza. Caminó hasta el estrado con la cabeza en alto, juramentó decir la verdad, y se sentó. El fiscal fue gentil con ella, consciente de que era víctima. «Señorita Santillana, ¿puede decirnos qué recuerda del día que desapareció?» Esperanza respiró profundo. Había practicado esto con la doctora Ramírez docenas de veces. Recuerdo que fui al parque con Lorena. Ella nunca fue cariñosa conmigo, pero ese día estaba especialmente distante. Me llevó a los columpios y me dijo que tenía que ir al baño, que me esperara ahí. Yo me quedé parada, esperando, y entonces llegaron 2 hombres. Uno de ellos me dijo que mi papá los había mandado, que tenía que ir con ellos. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Yo confié. Era solo una niña. Subí al coche porque pensé que me llevaban con mi papá, pero cuando empezamos a movernos en dirección contraria, supe que algo estaba mal. Empecé a llorar, a gritar que quería a mi papá. Uno de ellos, el de la cicatriz, me dijo que me callara o me iba a ir peor. Me dieron algo dulce para tomar y después todo se volvió borroso. ¿Y qué es lo siguiente que recuerda? Despertar en la terminal de autobuses. Estaba oscuro, tenía mucho frío, los pies me dolían porque había caminado sin zapatos. No sabía dónde estaba, no sabía cómo volver a casa. Y entonces Socorro me encontró. Ahora sí lloró abiertamente. ¿Puede decirnos cómo la afectó este evento? Me quitó todo. Su voz era apenas un susurro. Me quitó a mi padre. Me quitó la oportunidad de conocer a mi madre biológica a través de sus historias. Me quitó una vida de comodidad, sí, pero más importante, me quitó saber quién era yo. Crecí pensando que nadie me quería, que mis padres me habían abandonado. Socorro hizo lo mejor que pudo, y le estaré eternamente agradecida, pero ella vivió con miedo constante de que me quitaran. Nunca pude tener una infancia normal, y todo porque esa mujer, señaló a Lorena, no soportaba compartir la atención de mi padre. Beltrán se levantó para el contrainterrogatorio. Su estrategia era sembrar dudas sobre los recuerdos de Esperanza. «Señorita Flores, perdón, Santillana», comenzó con sarcasmo apenas velado. «Usted tenía 4 años cuando esto supuestamente ocurrió. ¿No es cierto que los recuerdos de esa edad son extremadamente poco confiables? Mis recuerdos son reales. Los he trabajado con una terapeuta especializada en trauma por meses. O tal vez la terapeuta le implantó recuerdos. Le sugirió detalles que usted ahora cree recordar». «Objeción», gritó el fiscal. «Está acosando a la testigo». «Denegada. Responda la pregunta, señorita Santillana». Esperanza miró directamente a Beltrán. «Nadie me implantó nada. Yo viví ese horror. Yo sentí ese miedo. Yo pasé 22 años sin saber quién era, porque su clienta decidió que yo era un obstáculo para su matrimonio enfermo. Y no es cierto que usted tiene mucho que ganar económicamente de este caso, que como heredera de la fortuna santillana». «Objeción». El fiscal estaba furioso. «Esto es irrelevante y ofensivo». «Aceptada, señor Beltrán. Limite sus preguntas a los hechos del caso». Pero Esperanza ya estaba respondiendo, su voz firme y clara. «No me importa el dinero. Viví en la pobreza toda mi vida y fui feliz con Socorro. Lo único que quiero es que ella», señaló a Lorena de nuevo, «pague por destruir vidas. La mía, la de mi padre, la de Socorro que vivió con culpa hasta su muerte. Eso es lo único que quiero. Justicia». El silencio en la sala era absoluto. Cuando Esperanza bajó del estrado, Rodrigo la abrazó fuertemente. Estaba tan orgulloso de ella que apenas podía respirar. Finalmente, después de 2 semanas de testimonios y evidencias, llegó el momento más esperado. Lorena Villalobos subiría al estrado.
Beltrán le había aconsejado no testificar, pero ella insistió. Tenía algo que decir. Cuando juramentó, su mano temblaba visiblemente. Se sentó y miró al fiscal con expresión de derrota. «Señora Villalobos», comenzó el fiscal, «contrató usted a Carlos Medina y Efraín Soto para secuestrar a Valentina Santillana». Hubo un silencio larguísimo. Beltrán cerró los ojos, sabiendo lo que venía. «Sí», susurró Lorena. La sala explotó. El juez tuvo que golpear el martillo múltiples veces para restaurar el orden. «¿Puede repetir eso?» «Sí», dijo más fuerte. «Yo contraté a esos hombres. Yo les di dinero para que se llevaran a Valentina y la dejaran lejos. No quería matarla. Solo quería que desapareciera. Era la confesión completa, después de meses de negarlo, de contratar al mejor abogado. Finalmente se había derrumbado». «¿Por qué?», preguntó el fiscal. «¿Por qué haría algo así a una niña inocente?». Lorena miró a Rodrigo a través de la sala, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Porque te estaba perdiendo. Porque cada vez que la mirabas, veías a Camila. Porque ese collar era un recordatorio constante de que yo nunca sería tu primer amor. Porque estaba enferma. Rodrigo, estoy enferma. Y arruiné todo. No había más que decir. La confesión lo cambiaba todo. La confesión de Lorena debería haber sido el final. Debería haber garantizado una condena rápida y justa. Pero Beltrán, siendo el abogado astuto que era, encontró un resquicio legal que nadie había anticipado. 2 días después de la confesión, presentó una moción al tribunal con un argumento devastador. Lorena Villalobos sufría de un trastorno de personalidad narcisista severo, no diagnosticado en el momento del crimen. Traía consigo evaluaciones psiquiátricas extensas de 3 especialistas diferentes, todos concluyendo lo mismo. Su condición mental en 2003 la hacía parcialmente inimputable. «Su señoría», argumentaba Beltrán ante el juez, «mi clienta no niega lo que hizo, pero tenemos que entender que actuó bajo el control de una enfermedad mental grave. Los trastornos de personalidad narcisista en su forma más severa pueden causar delirios de abandono, paranoia extrema y comportamiento impulsivo que la persona no puede controlar completamente. Mi clienta necesita tratamiento, no solo castigo». El fiscal intentó refutar el argumento, pero el daño estaba hecho. El juez, obligado por la ley a considerar todos los aspectos, aceptó evaluar la evidencia psiquiátrica. «Esto no puede estar pasando». Rodrigo estaba en la oficina del fiscal, con las manos en el cabello, al borde del colapso. Ella confesó, admitió todo. ¿Y ahora qué? ¿La van a dejar salir porque estaba enferma? No necesariamente. El fiscal, Héctor Maldonado, intentaba calmarlo. Pero si el juez acepta el argumento de inimputabilidad parcial, la sentencia podría reducirse significativamente. Estamos hablando de posiblemente 10 años en lugar de 30, y con buen comportamiento, podría salir en 7. 7 años. Ella me robó 22 años con mi hija, y va a pagar con 7. Don Rodrigo, entiendo su frustración, pero... No entiende nada. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Nadie entiende lo que es despertar cada día durante 22 años sin saber si tu hija está viva o muerta, lo que es ver su cara en cada niña que pasaba por la calle, lo que es celebrar cumpleaños comprando un pastel que nadie va a comer, y ahora me dicen que porque ella estaba enferma, eso de alguna manera justifica. No pudo terminar, se dobló sobre sí mismo, sollozando, por primera vez desde que Esperanza reapareció. Rodrigo Santillana se rompió completamente. Esperanza estaba en una situación similar. La noticia de la posible reducción de sentencia la devastó de una manera que ni siquiera el secuestro original había logrado, porque ahora sabía exactamente lo que había perdido. Conocía a su padre, entendía la magnitud de lo robado, y pensar que Lorena podría salir en 7 años, todavía joven, todavía capaz de vivir una vida. Esa noche tuvo el peor ataque de pánico de su vida. Estaba sola en su apartamento cuando las paredes comenzaron a cerrarse. El aire se volvió espeso, irrespirable. Su corazón latía tan rápido que pensó que iba a explotar. Imágenes la bombardeaban. El coche, los hombres. Lorena mirándola con frialdad mientras la dejaba con extraños. Socorro muriendo sin conocer la verdad completa. Intentó llamar a Rodrigo,
pero sus manos temblaban tanto que dejó caer el teléfono. Intentó llamar a la doctora Ramírez, pero no podía recordar el número. Se deslizó al piso, hiperventilando, sintiendo que se estaba muriendo. No puedo más, pensaba. No puedo seguir con esto. Es demasiado. Por un momento oscuro y aterrador, consideró simplemente rendirse, dejar el caso, desaparecer, volver a ser solo Esperanza la florista y olvidar que Valentina Santillana había existido alguna vez. Fue Rodrigo quien la encontró, cuando ella no respondió a sus llamadas. Algo en su instinto le dijo que fuera al apartamento. Usó la llave que ella le había dado para emergencias y la encontró en el piso del baño, temblando, con la mirada perdida. Esperanza, Esperanza, mírame. Se arrodilló junto a ella, tomando su rostro entre sus manos. Estoy aquí, no estás sola. Respira conmigo, mi niña. Inhala, exhala. Tardó casi 1 hora en calmarla. Cuando finalmente pudo hablar, sus palabras lo destrozaron. No puedo hacerlo, papá. No puedo seguir con esto, es demasiado. Si ella solo va a estar presa 7 años, ¿de qué sirvió todo? ¿De qué sirvió revivir el trauma? Contar mi historia frente a cámaras, ser juzgada por extraños. Tal vez debería simplemente dejarlo ir. No, dijo Rodrigo con firmeza. No vamos a rendirnos. No después de llegar tan lejos. Pero tú mismo dijiste que no puedes más. Mentí. ¿O estaba equivocado? Porque mirándote ahora, entiendo que si nos rendimos, Lorena gana. Si dejamos que el miedo nos paralice, entonces los últimos 22 años no significaron nada. Socorro no te crió para que te rindieras ante la injusticia. Socorro me crió para sobrevivir. Y a veces sobrevivir significa saber cuándo retirarse. ¿Es eso lo que quieres? ¿Retirarte? Porque si realmente es lo que quieres, lo respetaré. Pero antes de decidir, quiero que pienses en algo. Hay cientos, tal vez miles de niños desaparecidos en México ahora mismo. Sus familias están buscándolos como yo te busqué a ti. Si dejamos que Lorena salga con una sentencia mínima, ¿qué mensaje enviamos? Que si tienes dinero para un buen abogado, puedes destruir vidas y salirte con la tuya. Esperanza cerró los ojos. Rodrigo tenía razón, lo sabía, pero el peso de todo era casi insoportable. Tengo miedo, susurró. Yo también. Estoy aterrado, pero no tenemos que hacer esto solos. Nos tenemos el uno al otro ahora. Se quedaron ahí, padre e hija, en el piso del baño, abrazados en la oscuridad, encontrando fuerza en el vínculo que 22 años de separación no habían podido destruir completamente. Al día siguiente, ambos regresaron al tribunal, demacrados, agotados, pero determinados. La audiencia para determinar la sentencia duró 2 días más. Los psiquiatras de la defensa argumentaron extensamente sobre la condición mental de Lorena. Uno de ellos incluso sugirió que debería estar en una institución psiquiátrica, no en prisión. El castigo sin rehabilitación no sirve a la justicia, decía el doctor Cervantes, un hombre de 60 años con credenciales impresionantes. La señora Villalobos necesita tratamiento intensivo. Encerrarla 30 años en prisión no va a curar su trastorno. Pero entonces el fiscal llamó a su propio experto, la doctora Elena Márquez, una psiquiatra forense reconocida internacionalmente. Es cierto que la señora Villalobos sufre de trastorno de personalidad narcisista, comenzó la doctora Márquez. Pero eso no la hace inimputable. Miles de personas con este trastorno viven vidas normales sin cometer crímenes atroces. La señora Villalobos sabía exactamente lo que estaba haciendo. Planeó el secuestro meticulosamente, contrató criminales, pagó dinero, montó una actuación convincente después. Estas no son acciones de alguien fuera de control. Son acciones de alguien que calculó riesgos y decidió que valía la pena. El argumento resonó. El fiscal aprovechó el momento. Su señoría, el trastorno mental no puede ser una carta libre para cometer crímenes horrendos. Si aceptamos ese precedente, abrimos la puerta para que cualquier criminal con un buen psiquiatra y suficiente dinero evite las consecuencias de sus actos. Valentina Santillana, Esperanza, perdió 22 años de su vida. Creció en pobreza extrema. Nunca conoció a su madre. Nunca tuvo la infancia que merecía. Y todo porque Lorena Villalobos decidió que sus celos eran más importantes que la vida de una niña inocente.
Llegó el momento de los alegatos finales. Rodrigo y Esperanza se tomaron de las manos mientras escuchaban. Beltrán dio un discurso apasionado sobre enfermedad mental, sobre compasión, sobre cómo el sistema de justicia debía enfocarse en rehabilitación. Era convincente, había que admitirlo, pero cuando fue el turno de Esperanza de dar su declaración de impacto como víctima, el último testimonio antes de la sentencia, se levantó con una carta que había escrito la noche anterior. «Su señoría», comenzó, su voz temblando pero firme. «He pasado los últimos meses intentando entender por qué alguien haría lo que Lorena Villalobos me hizo. He escuchado sobre su enfermedad, sobre sus miedos, sobre sus inseguridades, y aunque parte de mí quiere sentir compasión, no puedo». Miró directamente a Lorena. «Usted no solo me quitó a mi padre, me quitó la oportunidad de conocer a mi madre a través de las historias de quienes la amaron. Me quitó una vida entera de recuerdos que nunca podré recuperar. Condenó a Socorro Ramírez a vivir con miedo y culpa durante 22 años. Y lo peor de todo, durante todo ese tiempo, mientras mi padre se destruía buscándome, mientras Socorro se sacrificaba por mí, mientras yo crecía sin identidad, usted dormía tranquila en su mansión, fingiendo ser víctima de la misma tragedia que usted creó». Su voz se quebró, pero continuó. «Si la dejan salir en 7 años, usted todavía será relativamente joven. Podrá rehacer su vida, pero esos 22 años que me robó, esos nunca volverán. Socorro está muerta, y nunca sabrá que tenía razón en temerle al sistema que debió protegerme. Mi padre envejecí prematuramente, consumido por la culpa y el dolor que usted plantó. Así que le pido, su señoría, que la sentencia no se base en compasión que ella nunca mostró, sino en justicia que las víctimas merecen». Cuando terminó, no había un solo ojo seco en la sala. Incluso el juez se limpió discretamente las gafas. El juez se retiró a deliberar. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de sus vidas. Cuando el juez regresó a la sala, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo y Esperanza estaban tomados de la mano, ambos pálidos, respirando apenas. Lorena permanecía inmóvil en la mesa de la defensa, con la mirada fija en sus manos esposadas. El juez Armando Solís, un hombre de 65 años con 30 años en el sistema judicial, se acomodó las gafas y miró a toda la sala antes de hablar. «Este ha sido uno de los casos más complejos y dolorosos que he presidido en mi carrera», comenzó. «He escuchado argumentos convincentes de ambas partes, he revisado minuciosamente la evidencia psiquiátrica y he reflexionado profundamente sobre qué sirve mejor a la justicia». Hizo una pausa que pareció eterna. «Es cierto que Lorena Villalobos sufre de un trastorno de personalidad que afectó su juicio. Sin embargo, la evidencia demuestra claramente que ella era capaz de distinguir entre el bien y el mal, planificó este crimen con premeditación, contrató criminales, pagó dinero y después actuó como víctima durante 22 años, mientras la verdadera víctima crecía en la pobreza, sin identidad, sin familia». Rodrigo apretó la mano de Esperanza tan fuerte que casi le lastimó. «Por lo tanto, declaro a Lorena Villalobos culpable de secuestro agravado de menor, abandono de persona en desamparo y obstrucción de la justicia. La sentencio a 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, antes de cumplir 20 años de su condena». La sala explotó. Reporteros corrieron hacia afuera para dar la noticia. Activistas celebraban. Lorena se desplomó en su silla, llorando. Beltrán ya estaba hablando de apelación, pero Rodrigo y Esperanza no escuchaban nada de eso. Se abrazaron, llorando, liberando años de dolor, frustración y finalmente, un atisbo de justicia. «Se acabó», susurraba Rodrigo. «Se acabó, mi niña». Esperanza no podía hablar, solo lloraba contra el pecho de su padre, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, podrían comenzar a sanar, antes de que se llevaran a Lorena. Ella pidió hablar. El juez, aunque reticente, le concedió 1 minuto. Lorena se puso de pie con dificultad, las cadenas tintineando. Miró a Rodrigo y Esperanza con ojos rojos e hinchados. «Sé que no merezco ser escuchada. Sé que no hay nada que pueda decir que arregle lo que hice». Su voz era apenas un susurro. «Pero necesito que sepan algo. Cuando planifiqué esto, me decía a mí misma que solo iba a ser temporal, que en unos días la encontrarían, que solo quería asustarte un poco, Rodrigo, hacer que me necesitaras más.
Hizo una pausa, luchando por continuar. Pero cuando pasaron las horas y no había noticias, cuando vi tu dolor, cuando entendí lo que realmente había hecho, ya era demasiado tarde. No podía confesarlo sin destruir todo, así que viví con esa mentira durante 22 años y cada día fue un infierno. Créanme o no, no te creo, dijo Esperanza con voz de acero. Si realmente hubieras sufrido, habrías confesado, hubieras terminado con el tormento de mi padre, pero preferiste tu comodidad, tu vida de lujos, antes que hacer lo correcto. Lorena bajó la mirada. Tienes razón, fui una cobarde además de un monstruo. Esperanza, Valentina, sé que nunca me perdonarás. No te pido eso. Solo quiero que sepas que si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes, la interrumpió Rodrigo, poniéndose de pie. Y tus si pudiera no significan nada. 30 años no son suficientes por lo que hiciste, pero tendrán que bastar. Espero que cada día en esa celda recuerdes la niña inocente que destruiste por tus celos enfermos. Los guardias se acercaron para llevarse a Lorena. Antes de salir, ella volteó una última vez. Rodrigo, ¿alguna vez me amaste? Aunque sea un poco. La pregunta flotó en el aire como veneno. Rodrigo la miró largamente antes de responder. Pensé que sí, pero ahora me doy cuenta de que nunca te conocí realmente. La mujer que creí amar nunca existió. Solo eras una máscara. Y lo que hay debajo de esa máscara me da asco. Lorena cerró los ojos como si la hubieran golpeado. Luego se dejó llevar sin resistencia. Desapareciendo por las puertas del tribunal, hacia el resto de su vida en prisión, afuera del tribunal, había cientos de personas, cámaras, micrófonos, flashes cegadores. Rodrigo había preparado un discurso, pero cuando llegó el momento, solo pudo decir: justicia no devuelve el tiempo perdido, no cura las heridas, pero es un comienzo. Mi hija y yo vamos a dedicar el resto de nuestras vidas a honrar la memoria de Socorro Ramírez, quien salvó a Valentina cuando el sistema falló, y vamos a luchar para que ninguna otra familia tenga que pasar por esto. Los reporteros gritaban preguntas, pero Rodrigo y Esperanza subieron al auto que los esperaba y se fueron. Esa noche, por primera vez, cenaron en paz, en el nuevo departamento de Rodrigo, pequeño comparado con la mansión, pero lleno de luz y sin fantasmas del pasado. Prepararon algo sencillo. Bueno, ordenaron pizza porque ninguno de los dos sabía cocinar, pero fue perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Esperanza, mordiendo una rebanada de pizza hawaiana. Lo que queramos, respondió Rodrigo. Por primera vez en 22 años, somos libres de simplemente vivir. Quiero reabrir la florería, pero más grande. Quiero que sea algo especial, un tributo a Socorro. Hagámoslo. Y quiero establecer una fundación, la Fundación Socorro Ramírez, para buscar niños desaparecidos y apoyar a familias que no tienen recursos para investigaciones privadas. Esperanza sonrió. A Socorro le hubiera encantado eso. Ojalá hubiera podido conocerla, agradecerle por cuidar de ti cuando yo no pude. Ella sabía, de alguna manera, creo que siempre supo que algún día encontraríamos nuestro camino de vuelta el uno al otro. Pasaron el resto de la noche haciendo planes, soñando con futuros que ahora eran posibles. No fue perfecto. Todavía había momentos incómodos, silencios que no sabían cómo llenar, 21 años de ausencia que se interponían entre ellos. Pero era real, y era de ellos, días después, mientras organizaban la reapertura de la florería. Esperanza tomó una decisión importante. Papá, he estado pensando en mi nombre. Rodrigo dejó la caja que estaba cargando. ¿Quieres volver a ser Valentina? No, quiero ser ambas. Esperanza Valentina Santillana Montes. Porque Valentina es quien era, pero Esperanza es quien me convertí, y las dos son parte de mí. Rodrigo sintió lágrimas en los ojos. Es perfecto. Tu madre hubiera estado tan orgullosa de la mujer que eres. Cuéntame más sobre ella, pidió Esperanza. Quiero saber todo, cada historia, cada recuerdo. Y así, entre cajas de flores y tierra fresca, Rodrigo le contó sobre Camila, sobre cómo se conocieron en la universidad, cuando ella casi lo atropelló con su bicicleta, sobre su primera cita en un restaurante barato, donde ambos fingieron que les gustaba la comida horrible,
sobre su boda pequeña en el jardín de la casa de los padres de ella, sobre el día que descubrieron que estaban esperando a Valentina. Ella pintó todo el cuarto de bebé de amarillo, recordaba Rodrigo con una sonrisa. Decía que era el color de la felicidad, y cuando naciste y te vio por primera vez, dijo: «Es perfecta, Rodrigo. Hicimos algo perfecto». Y luego hubo complicaciones, sangrado interno que los doctores no pudieron detener. Me dejaron sostenerla una última vez. Le dijo a tu madre que se despidiera de ti, que te dijera algo que pudieras llevar contigo siempre. ¿Qué dijo? Dijo: «Mi pequeña Valentina, te llenas de esperanza. No importa qué tan oscuro se ponga el mundo, siempre busca la luz. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Y entonces se fue. Esperanza lloraba abiertamente ahora. Socorro tenía razón sobre mi nombre. Esperanza. Mamá lo sabía incluso entonces. Tal vez Socorro no eligió el nombre al azar, reflexionó Rodrigo. Tal vez, de alguna manera, sintió lo que tu madre hubiera querido para ti. Trabajaron en silencio por un rato, cada uno procesando el peso de todo lo que habían pasado y todo lo que aún les esperaba. La nueva florería, que llamaron Flores de la Esperanza, abrió sus puertas un mes después. Era 3 veces más grande que la original, con un área dedicada a talleres para enseñar el arte de la floricultura a mujeres en situaciones vulnerables. En la entrada había una placa de bronce, en memoria de Socorro Ramírez, 1951-2022, quien enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras de sangre. Su legado florece en cada vida que tocó. El día de la inauguración, cientos de personas vinieron, clientes antiguos de Socorro, vecinos que la habían conocido, activistas, familias de niños desaparecidos, reporteros, pero el momento más emotivo fue cuando Esperanza cortó el listón inaugural con Rodrigo a su lado, y ambos plantaron juntos la primera rosa blanca en el jardín conmemorativo que habían creado afuera. «Por Socorro», dijo Esperanza. «Por Socorro», repitió Rodrigo. Y por nuevos comienzos, las cámaras captaron ese momento, padre e hija, finalmente juntos, plantando raíces en tierra fértil, listos para florecer después de décadas de oscuridad. La justicia se había servido. Lorena pagaría por sus crímenes. Pero más importante que eso, Rodrigo y Esperanza habían encontrado algo que ningún tribunal podía ordenar. El camino de regreso el uno al otro. 6 meses después del juicio, la vida de Rodrigo y Esperanza había encontrado un ritmo que, aunque imperfecto, era genuinamente suyo. Rodrigo había vendido la mansión de Polanco. No podía seguir viviendo en ese mausoleo de mentiras donde cada habitación susurraba recuerdos envenenados. Con el dinero de la venta, estableció la Fundación Socorro Ramírez, una organización dedicada a buscar niños desaparecidos y apoyar a familias de bajos recursos que no podían pagar investigadores privados. En sus primeros meses de operación, la fundación ya había ayudado a reunir a 3 familias. El apartamento nuevo era modesto para los estándares a los que estaba acostumbrado, apenas 120 metros cuadrados, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar el sol y un pequeño balcón donde cultivaba rosas blancas en macetas, las mismas rosas que Camila amaba. Flores de la Esperanza se había convertido en algo más que una florería. Era un centro comunitario, un lugar de sanación. Esperanza había contratado a 6 mujeres, todas sobrevivientes de algún tipo de trauma o violencia, y les enseñaba el oficio que Socorro le había enseñado. Los talleres de fin de semana estaban siempre llenos, y en el jardín conmemorativo, las rosas blancas crecían exuberantes, como si Socorro misma las estuviera cuidando desde algún lugar más allá. Esperanza había tomado la decisión de cambiar legalmente su nombre a Esperanza Valentina Santillana Montes. En su credencial de elector nueva, en sus documentos oficiales, llevaba ambos nombres con orgullo. Era un puente entre quien fue y quien se había convertido. La terapia continuaba. Tanto ella como Rodrigo veían a sus respectivos terapeutas semanalmente. Los ataques de pánico de Esperanza habían disminuido significativamente, aunque todavía tenía días difíciles. Rodrigo había aprendido a soltar la culpa que lo había consumido por más de 2 décadas. No completamente, pero lo suficiente para poder respirar. Su relación padre-hija era única, construida sobre bases poco convencionales. No podían recuperar los años perdidos,
No podían fingir que Esperanza había crecido con él, pero estaban construyendo algo nuevo, algo que les pertenecía solo a ellos. Los jueves cenaban juntos sin falta. A veces cocinaban, desastres culinarios memorables que terminaban con pizza a domicilio. Otras veces, simplemente se sentaban en el balcón de Rodrigo, tomando café y hablando. Esperanza le contaba historias de su infancia con Socorro, y Rodrigo compartía memorias de Camila y de la pequeña Valentina que ella no recordaba. Un domingo de primavera, exactamente un año después de que se encontraran en aquella florería del centro, Rodrigo invitó a Esperanza a un lugar especial. «¿A dónde vamos?», preguntó ella mientras manejaban por la ciudad. «Ya verás». Llegaron al Panteón Jardín. Esperanza había visitado la tumba de Socorro muchas veces desde su muerte, pero nunca había estado en esta sección del cementerio. Rodrigo la guió por senderos de grava hasta detenerse frente a una lápida de mármol blanco. Camila Montes de Santillana, 1977-2003. Esposa amada. Madre devota a su amor. Florece eternamente. Esperanza sintió un nudo en la garganta. Esta era su madre, la mujer que le dio la vida, y murió en el proceso. La mujer que le dejó ese collar que terminó siendo la clave para encontrar su camino de regreso a casa. «Vengo todos los domingos», dijo Rodrigo suavemente. «Le cuento sobre mi semana, sobre la fundación, y últimamente le cuento sobre ti. ¿Qué le dices? Que su hija es extraordinaria, que sobrevivió a lo imposible y salió del otro lado con compasión intacta, que heredó su amor por las flores y su fuerza inquebrantable, que la hubiera amado tanto». Esperanza se arrodilló frente a la tumba, tocando las letras grabadas con dedos temblorosos. «Hola, mamá», susurró. «Sé que no me recuerdas, y yo no te recuerdo a ti, pero papá me ha contado tanto sobre ti que siento que te conozco. Siento como si estuvieras aquí, cuidándome, incluso cuando no sabía quién eras. Las lágrimas caían libremente ahora. Siento no haber podido conocerte. Siento que tuvieras que irte tan pronto. Pero quiero que sepas que tu collar me salvó. Me dio algo a qué aferrarme cuando lo perdí todo. Y eventualmente, me trajo de vuelta a papá. Así que gracias. Gracias por ese regalo. Gracias por amarme incluso en esos 10 minutos que me sostuviste». Rodrigo se arrodilló junto a ella, y juntos lloraron por la mujer que los conectaba, la ausencia que siempre sería parte de sus vidas. Después de un largo rato, Esperanza sacó algo de su bolsa, una rosa blanca recién cortada de su jardín. La colocó sobre la tumba con ternura. «Voy a venir a visitarte también», prometió. «No dejaré que estés sola». Rodrigo la abrazó, y en ese abrazo había sanación, había aceptación, había el inicio de una paz que ambos habían buscado por tanto tiempo. Más tarde ese día, Esperanza le pidió a Rodrigo que la acompañara a otro cementerio, uno más humilde en las afueras de la ciudad. La tumba de Socorro era simple, marcada por una cruz de madera que Esperanza había decorado con flores frescas cada semana sin falta. «Socorro nunca conoció a Camila», dijo Esperanza, «pero creo que las dos me amaron de la misma manera, completamente, sin condiciones. Tuviste mucha suerte de tener dos madres así», respondió Rodrigo. «La mayoría de las personas no tienen ni una. ¿Crees que Socorro está enojada conmigo? ¿Por aceptarte como mi padre? A veces me siento como si la estuviera traicionando». Rodrigo pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que Socorro te amaba tanto que lo único que hubiera querido es tu felicidad, y si tenerte de vuelta en mi vida te hace feliz, entonces ella estaría celebrando. El amor verdadero no es posesivo». «Esperanza, Socorro te enseñó eso». Esperanza asintió, sintiendo el peso de la culpa aligerarse un poco. «Voy a nombrar una de las salas de taller en su honor, Sala Socorro Ramírez, donde las flores y las esperanzas crecen. ¿Qué te parece?». «Me parece perfecto». Los meses siguieron pasando. La Fundación Socorro Ramírez organizó su primer evento anual de recaudación de fondos, reuniendo a cientos de familias de niños desaparecidos. Rodrigo dio un discurso que no había un solo ojo seco en el salón. «Durante 22 años, yo fui uno de ustedes. Desperté cada día sin respuestas. Me fui a dormir cada noche con el corazón roto. Pero tuve suerte. Mi hija volvió a mí. Sé que muchos de ustedes tal vez nunca tengan ese final. Y por eso esta fundación existe, para que ninguna familia tenga que enfrentar esto sola, para que ningún niño sea olvidado,
Esperanza estaba en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Su papá, este hombre que había dado todo por encontrarla, ahora dedicaba su vida a ayudar a otros. Estaba tan orgullosa que casi no podía contenerlo. Flores de la Esperanza expandió a 2 locales más. Esperanza había descubierto que tenía talento natural para los negocios. Otra cosa que heredó de Rodrigo. Cada nueva florería empleaba a mujeres que necesitaban una segunda oportunidad, pagándoles salarios justos y dándoles capacitación profesional. En cuanto a Lorena, cumplía su condena en el penal de Santa Marta, Acatitla. Enviaba cartas a Rodrigo cada mes, cartas que él quemaba sin abrir. No tenían nada que decirle, nada que quisiera escuchar. Esa parte de su vida estaba cerrada, sellada, enterrada. Una tarde de verano, Rodrigo estaba en su balcón regando las rosas cuando Esperanza llegó sin anunciar. Traía algo en las manos, un sobre manila. ¿Qué es eso?, preguntó él. Papeles de adopción. Rodrigo la miró confundido. Pero ya soy tu padre biológico. Lo sé, pero me di cuenta de que nunca tuve papeles oficiales. Cuando desaparecí, mi acta de nacimiento se perdió en el sistema. Cuando Socorro me registró, usó su apellido. Así que técnicamente, en todos los registros oficiales, soy hija de Socorro Ramírez, no de Rodrigo Santillana y Camila Montes. Se sentó junto a él. Entonces pensé, ¿por qué no hacerlo bien esta vez? Hacer una adopción formal, no para reemplazar el vínculo de sangre que ya tenemos, sino para hacer oficial lo que ambos sabemos es verdad, que tú eres mi padre, que yo soy tu hija, que elegimos esto. Rodrigo no pudo hablar, solo asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Semanas después, en una ceremonia pequeña en un juzgado familiar, con la doctora Ramírez y algunos amigos cercanos como testigos, la adopción fue finalizada. El juez, diferente al que presidió el juicio de Lorena, sonrió al firmar los papeles. Es inusual ver una adopción así, pero es hermosa. Felicidades a ambos. Salieron del juzgado tomados del brazo. Esperanza miró a su padre, su papá, y sonrió. ¿Sabes qué día es hoy? Martes. Es el aniversario de cuando nos encontramos. Hace exactamente 1 año y 2 meses. Rodrigo la abrazó fuerte. El mejor día de mi vida. Esa noche, plantaron juntos una rosa blanca nueva en el jardín conmemorativo de la florería. Esta no tenía placa con nombre. Era solo para ellos. Un símbolo privado de su viaje. ¿Crees que algún día dejará de doler?, preguntó Esperanza. Lo de los años perdidos, quiero decir. No lo sé, admitió Rodrigo. Pero creo que el dolor se transforma. Ya no es solo pérdida. Ahora también es gratitud. Por tenerte de vuelta. Por cada día nuevo que tenemos juntos. Me gusta eso. Se quedaron ahí mientras el sol se ponía. Padre e hija. Jardineros de esperanza. Cultivando belleza donde antes solo había dolor. El collar de zafiro brillaba en el cuello de Esperanza. No ya como misterio o tragedia, sino como testimonio de amor que sobrevive a todo. Y en algún lugar, en el viento que movía los pétalos de las rosas blancas, Socorro y Camila sonreían, sabiendo que su niña finalmente había encontrado su camino a casa.